a todo el público. Mi nombre es Franco González Mejía, como ya lo dijo Yusef, soy egresado de la carrera de Derecho de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Y les diría ya bachiller, pero lamentablemente aún los papeles están en trámite. Por todo ese tema del COVID, todo se ha complicado. Pero hay que agradecer y creo que todos debemos estar agradecidos de que tenemos una conexión a internet, que tenemos un techo, comida, porque hay gente que no tiene nada de eso, hay gente que la está pasando muy mal. Y en estas épocas de penumbra creo, necesario que hagamos una reflexión sobre qué vamos a hacer nosotros, no solo los relacionados al mundo abogadil o jurídico, sino todos, desde la trinchera en la que estemos para sacar al Perú adelante luego de esta crisis, ¿no? Dicho eso, vamos a entrar al tema del día de hoy, que es el derecho constitucional, conceptos básicos. Yo espero que todos tengan ya el temario, porque para que no se pierdan, vamos a ir desde, ¿no?, cosas más sencillas hasta un poco cosas más complejas, derecho constitucional y luego el tema de poder constituyente. Entonces, vamos a pasar a definir los conceptos. Yo estoy seguro acá que la mayoría ha escuchado, sean ustedes no estudiantes de derecho, quizá ajenos al derecho, pero quieren conocer un poco de derecho constitucional, escuchan un montón de términos, ¿no? Estado de derecho, imperio de la ley. Los políticos siempre nos endulzan con estas palabras, ¿no? El Estado de Derecho, el imperio de la ley, y lo escuchamos, pero no sabemos en verdad qué cosa es. O escuchamos el constitucionalista o el constitucionalismo, pero no tenemos en verdad un claro panorama de qué estamos hablando. Entonces, a mí no me gusta ser complejo, ¿ah? Porque en el mundo jurídico hay una suerte de un manerismo exacerbado por ser complicado, ¿no? A los abogados les gusta así solamente entenderse entre ellos, como la escritura de los médicos, y se sienten bien y hay una cierta de vanagloria, ¿no? Yo no soy así. A mí me gusta hablar a la vena, al pueblo, a la gente, porque todos deberíamos entender estos conceptos tan importantes. Entonces, ¿qué cosa es el derecho constitucional? El derecho constitucional es una de las ramas del derecho que estudia básicamente y en sencillo la Constitución. La Constitución como una circunscripción de fenómenos y hechos políticos y del poder. Por eso se dice que es prima hermana del derecho político también. Porque el derecho constitucional entiende a la Constitución y la estudia como este pacto político, esta norma fundamental que delimita a cada sociedad sus deberes, sus derechos, que organiza el Estado y que, por sobre todas las cosas, limita y racionaliza el poder. Porque cuando caemos en los excesos del poder, ya sabemos lo que pasa. Hay abusos contra las personas, entonces limita el poder, lo racionaliza y garantiza, obviamente, los derechos fundamentales. Ahora, esta cuestión de la norma fundamental no es tan reciente. Desde los orígenes más primitivos de la historia hemos tenido alguna forma de normas fundamentales. Como decía Aristóteles, donde están los hombres está la sociedad, y donde está la sociedad está el derecho. Entonces, esto no es tan reciente. Lo que es reciente es el desarrollo del constitucionalismo, que no es lo mismo que derecho constitucional. El constitucionalismo es este modelo, justamente político, ideológico, bajo el cual hay una sujeción del Estado y de las instituciones del Estado a la Constitución. Todos estamos sometidos, sean gobernantes, sean gobernados. Eso obviamente es reciente, hablamos de la independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa determinante para este proceso, pero, y desde ahí podemos hablar de constituyente, podemos hablar del poder constituyente, que vamos a ver más adelante, pero la noción de una norma fundamental y de derecho viene desde mucho más atrás. El constitucionalismo puede que sí sea más reciente. Y hay este término que a la gente y a los políticos les gusta usar mucho, que deben haber ustedes escuchado, el imperio de la ley, ¿no? Para referirnos a que estamos sujetos al poder del principio de legalidad. Esto yo lo critico. Esta es una visión particular mía, porque todo el mundo, hasta en el mundo jurídico, dicen el imperio de la ley. Y yo tengo acá mi cuestionamiento de por qué no debería ser imperio de la ley, sino el imperio de la Constitución. ¿Por qué? Porque hay una diferencia que muchas veces no se toca entre lo que es un Estado legal y lo que es un Estado constitucional de derecho. No son lo mismo. ¿Por qué? En el proceso histórico, cuando vemos, por ejemplo, la Revolución Francesa, para cimentar el Estado de Derecho ha habido siempre una pugna entre el
el Estado de Derecho, como lo concibe los poderes económicos representados en la burguesía, y el Estado de Derecho visto desde los poderes políticos representados en la aristocracia. Entonces, al final esta guerra la gana la burguesía, pero ¿qué hace la burguesía? Tomando, obviamente, control del Parlamento mediante la ciudadanía y la representación. En esos momentos no estaba desarrollada la democracia como en estos momentos. La burguesía toma control del Parlamento y avasalla al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Hay evidentemente un gobierno de las leyes, pero es un gobierno del Parlamento. No hay una real independencia y no hay una equidad en los poderes. Entonces, ¿qué pasa? Los parlamentarios son los que deciden y la Constitución no es rígida. ¿Qué significa esto? Que la pueden cambiar cuando se les da la gana. Una ley puede cambiar la Constitución. Entonces estábamos sujetos a la voluntad de los que hacían las leyes. Entonces es el imperio de la ley. Pero ¿cuál es el problema? Que la ley puede ser imperfecta, porque la ley la hacen los representantes, la hace el Parlamento. Entonces, el Estado constitucional, la ley está sujeta a la Constitución, está por debajo, porque la Constitución es suprema. Y en un Estado constitucional, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial están equiparados. Obviamente hay una cuestión, o sea, uno no se avasalla a otro, se pueden fiscalizar unos a otros, puede haber lo que conocemos como los checks and balances, eso está muy bien, pero ninguno debe avasallar a otro en ningún momento, aunque nuestra actualidad política y jurídica nos diga que parece que no es así, pero la realidad es que en un Estado constitucional real de derecho, los poderes se respetan entre ellos. Y los tres poderes están sujetos a una constitución que es suprema y que es rígida. Por lo tanto, a mí me gusta hablar de imperio de la Constitución. Se ha congelado el video, no sé si aún me están viendo. Se congeló el video un momento, no sé en qué parte me todo quedé. Está bien, todo está bien. No, está bien, perfecto. Entonces, continuamos. El imperio, por eso a mí me gusta referirme con imperio de la Constitución, porque en el imperio de la Constitución, todos los poderes, todos los gobernantes, todos los funcionarios se someten a la Constitución y no estamos pues obligados a cumplir ninguna ley autoritaria, despótica, que podría aparecer por ahí, ¿no? Entonces, hay que hablar ahora de esta relación histórica que hay entre el individuo y el Estado. Porque pasamos un proceso, ¿no? Desde lo que describía Hobbes como el estado natural de las cosas. Cuando el hombre era el lobo de otro hombre, todo era caos, era desorden, teníamos hacia la violencia, porque para sobrevivir a veces buscábamos nuestro propio interés, egoísta e individualista el ser humano, a veces por naturaleza, entonces necesitábamos una suerte de instauración, ¿no? De un orden. Entonces pasamos del estado natural de las cosas a tener diferentes tipos de órdenes, pero órdenes imperfectos, órdenes desiguales. No habían dictaduras, monarquías, donde no existía obviamente el desarrollo de la dignidad del hombre, la libertad, la igualdad. Esas eran cosas pues que no dejamos para mucho después en la historia. Entonces ese es el primer proceso, estado natural de las cosas. Segundo, modelos y órdenes que regieron la vida durante miles de años de los seres humanos, pero imperfectos. Y luego la constitución y el constitucionalismo nos trae una última era en donde ya hay un texto, una norma fundamental por la cual se rigen la vida de las personas, pero esta constitución emana de un poder popular. Y eso es lo que vamos a hablar después del concepto de poder constituyente. Entonces, dividimos así. Primera etapa es el ser humano intentando, el pueblo tratando de encontrar una forma de Estado para poder vivir en sociedad. Segundo modelo, el modelo de Estado, el pueblo versus el Estado, el oprimido versus el opresor, ¿no? Que eso es lo que viene en todas las revoluciones que conocemos en la historia. Y la tercera etapa es una etapa ya no del opresor versus el oprimido, sino del pueblo por el Estado o la gente por el poder. Ahora es lo que vivimos hoy en día, la pugna por el poder, ¿no? Que es lo más común, las clases sociales, los grupos económicos, todos queremos el poder, ¿no? Para hacer determinadas cosas, en el mejor de los casos buenas, la mayoría de los casos no tan buenas, como la historia lo ha corroborado y nuestra propia actualidad así lo determina. Entonces, acá hay una cita que quiero leer del profesor Sánchez Viamonte que a mí me encanta, que dice, antes de la Constitución era el caos, y ya entonces la Constitución flotaba
como el Espíritu de Dios sobre las aguas, conteniendo el secreto de la vida. Y es así, o sea, la Constitución, ¿por qué el secreto de la vida? Porque tenía el secreto del orden, de la paz, del bienestar, de la justicia. No siempre ahí, porque la Constitución nos hace a todos iguales. Y eso es lo que marca un antes y un después con el antiguo régimen, los regímenes despóticos, y nos trae pues a una nueva era de la humanidad. Marca una pugna y una pauta diferente. Continuamos. Estamos en la parte del temario que nos piden la denominación. Bueno, esto es muy sencillo, la denominación del derecho constitucional. El derecho constitucional consta de dos palabras: derecho en la parte sustantiva, constitucional en la parte que lo define, la parte objetiva, y lo que viene en otra parte sustantiva, que es la Constitución, ¿no? Que es el objeto de estudio. Ahora, la Constitución no se sostiene por sí sola. ¿Qué significa eso? Que se sostiene en una serie de valores y en una serie de principios. Ahora, aquí, hasta los que no están relacionados al mundo abogadil, y hasta mi propia persona, que hasta antes de estudiar Derecho yo no entendía bien esta diferencia, ¿cuál es la diferencia entre principio y valor? La mayoría no sabe, yo no sabía antes de estudiar Derecho. No, uno siempre dice, yo soy un hombre de principios, yo soy una persona de valores. Y ya, pero ¿y cuál es la diferencia? Ah, no sé. Bueno, la diferencia es la siguiente. Para ver la diferencia, quiero recoger lo que nos enseña el profesor Robert Alexi, el maestro Robert Alexi, que hace una distinción entre principios y valores, primero poniendo a los valores en el campo axiológico. ¿Qué es el campo axiológico? Es el estudio de lo digno. El campo axiológico es ese campo indeterminado, filosófico, en el cual vemos lo subjetivo a nivel de positividad y negatividad. ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? ¿No? Y tratamos de determinarlo, pero es un campo abstracto. Mientras que el campo de los principios es el campo deontológico. ¿Y cuál es ese campo deontológico? El campo de lo ya determinado, es la teoría del deber. Lo que ya sabemos que es bueno, que es malo, y por lo tanto podemos llegar a criterios como obligatorio, no obligatorio, permisible, no permisible, exigible o no exigible. Entonces tenemos dos campos, deontológico y campo axiológico. Los valores están en el axiológico y los principios en el deontológico. Pero como dice Alexi, es imposible llegar al campo deontológico si antes no hemos desarrollado el tema filosófico. Por lo tanto, la filosofía del derecho no es cualquier cosa, es sumamente importante, porque los valores constitucionales, que son la igualdad, la libertad, la fraternidad, la justicia, todos esos valores que se desarrollan en el campo axiológico, necesariamente tiene que haber esa tarea, ese ejercicio, para poder llegar luego a los principios. Un ejemplo, tenemos el valor de la dignidad, ¿no? Eso es un valor. Pero ¿cuándo se hace principio? Se hace principio, y como principio, como norma principio, en el artículo 1 de la Constitución, cuando vemos la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado. Eso es un principio que rige el orden constitucional. ¿El valor cuál es? La dignidad del hombre y la mujer, bueno, ya saben, de todos los seres humanos. Entonces, esta es la diferencia entre los valores y los principios. Pero, ¿cuáles son los principios del derecho constitucional? ¿No? Bueno, acá no me quiero olvidar de esta frase: la satisfacción gradual de los principios corresponde siempre a la realización gradual de los valores. ¿Qué significa? Que mientras que tengamos principios que rijan un orden constitucional sano, veremos también en la práctica de la sociedad una realización también de los valores. Pero ¿cuáles son los principios del derecho constitucional? Las personas en derecho confunden a veces y piensan que los principios generales del derecho son los mismos que los principios del derecho constitucional. No es así. ¿Por qué no es así? Porque en los principios generales tenemos, que les digo, el principio de jerarquía normativa, principio de legalidad, principio de retroactividad. Eso lo tenemos, principios generales del derecho. En los principios del derecho constitucional hay un desencuentro en la doctrina, porque no están delimitados de forma taxativa en lo que es la Constitución. No está escrito. Y el Tribunal Constitucional, y esto es una crítica que también se hace al Tribunal, no los ha desarrollado en su jurisprudencia ampliamente, los valores, los principios. Mientras que hay otros países, que son un mejor ejemplo, como España, Colombia, en donde tú puedes encontrar los principios constitucionales. Sin embargo, hay un desarrollo doctrinario que vale la pena recoger. A mí me gustaría al final, los que estén interesados, yo voy a dejarles mi correo electrónico, les puedo pasar las lecturas sobre
todas las lecturas que he utilizado para esta ponencia, y ahí están las cosas pues, que yo les estoy hablando, obviamente, ¿no? De las cosas que he aprendido. Aprovecho para decir que yo no habría decidido estudiar Derecho Constitucional si no fuera por mi maestro Enrique Bernales, que ahora descansa en el cielo. Yo me emociono mucho cuando pienso en él, un gran hombre que me enseñó Derecho Constitucional 1 y 2. Él pues ya no enseña en la universidad, descansa en la gloria de Dios, pero fue un hombre, un patriota. Y me imagino que ahorita estaría luchando por los derechos constitucionales de todos los peruanos frente a tanto abuso que vemos. Pero bueno, hablando de los principios constitucionales, vamos, un artículo sumamente interesante del doctor García Toma que los desarrolla, es presidente del Tribunal Constitucional que desarrolla estos principios. Y vamos a ir al principio ideológico doctrinario. Es un principio importantísimo. Es el principio que aboca los valores, las creencias, las convicciones morales, los valores políticos a lo que es la estructuración de la Constitución. No puede existir Constitución que no represente las convicciones de un pueblo, que no represente las convicciones de un grupo humano. Entonces, todo lo que es la Constitución tiene que estar delimitada por las convicciones y los valores políticos de un grupo. ¿Por qué? Porque va a regir sus vidas, pero no va a regir sus vidas en contra de la propia cosmovisión que tiene un pueblo. Entonces, eso es el principio ideológico doctrinario. Luego tenemos el principio del personalismo, que es ese principio que aboca la fuerza normativa del Estado a proteger la dignidad de la persona humana. Y eso desemboca en diferentes reglas. La primera regla, la regla de reconocimiento. Le reconocemos al ciudadano, al individuo, derechos fundamentales. Le reconocemos derechos civiles, políticos, económicos. Luego tenemos la regla de seguridad. ¿Quién no ha escuchado acá hablar de la famosa seguridad jurídica? ¿Verdad? La seguridad jurídica que es ¿no? lo que nos garantiza el debido proceso, la tutela judicial efectiva, la tutela procesal efectiva. O sea, estos son derechos fundamentales, pero acá estamos hablando de los principios de los cuales estos luego derivan. Luego tenemos la regla de responsabilidad, que yo creo que es la más importante y donde la mayoría nos hacemos los locos, los deberes que tenemos los ciudadanos. No, porque no hay derecho sin deber, porque ahora vivimos nosotros alejados de la Constitución porque no la conocemos, y es una crítica que yo siempre tengo, no conocemos nuestra Constitución, no conocemos qué es lo que nos corresponde como ciudadanos, porque si todos cumpliéramos con los deberes constitucionales, créanme que viviríamos en una sociedad diferente. También tenemos el principio de fórmula política sencillo, el principio que es todo lo relacionado a la organización y estructuración del Estado, los poderes, funcionamiento, facultades. Luego tenemos el principio, y este sí es importante, de soberanía constitucional, que justamente marca la diferencia entre un Estado legal y un Estado constitucional, porque toca dos factores, el de la supremacía y el de la rigidez. La supremacía, como también acá las personas en derecho deben haber visto la pirámide de Kelsen, es la Constitución es la base, es una base que vincula a todos los poderes del Estado y vincula las leyes, los decretos, las resoluciones, todo está subordinado a la Constitución, es suprema, emana del pueblo y por lo tanto ese poder normativo nos somete a todos, ¿entienden? Esa es la supremacía, no hay nada por encima de la Constitución. La rigidez es que no puede ser moldeada ni cambiada porque se nos da la gana. No es que yo hoy día me levanto, no, mañana Verónica Mendoza se levanta y dice, nueva Constitución. Bueno, tranquila, Vero, tú sabes que antes de eso hay procesos que se tienen que cumplir. La Constitución delimita maneras para reformar la Constitución. Mañana Perico Los Palotes también quiere cambiarla porque se le da la gana, no se puede, así nomás. Por lo tanto, es rígida y para cambiarse solamente puede cambiarse a través del poder constituyente, que, tranquilo, ya vamos a desarrollar el concepto en unos minutos. Entonces, es rígida. Y luego el principio de perdurabilidad, ¿no? El principio de perdurabilidad, ¿qué significa? Que la Constitución no se hace, pues, con miras a que dure una semana, ni un año. La idea es que se sostenga en el tiempo. Eso no significa que no vaya a cambiar, porque el derecho no es estático, el derecho es dinámico, ¿no? Va cambiando, se va moldeando, porque como decía, hay una frase que me gusta mucho de Thomas Jefferson, que dice, la tierra le pertenece a los vivos. Entonces, de acá a 100 años, que acá lo más probable es que ya no estemos, ¿no? Si alguien se cuidó muy bien la salud, de acá a 100 años habrá otra constitución y habrán otras reglas y otros parámetros. Pero ojo, recogerá esa constitución muchos de los valores de la actual. Por ejemplo, en la Declaración
de los derechos del hombre y del ciudadano, concluida la Revolución Francesa, se delimitaron una serie de derechos, ¿no? De deberes, y casi 100 años después, cuando llegamos a la Declaración Universal de 1948, vemos que la organización, ¿no?, de las Naciones Unidas recoge muchos valores que se tocaron pues más de un siglo, ¿no? Entonces eso significa que debe perdurar con el tiempo, ¿no? Entonces, escuchando a alguien ahí, estoy escuchando una voz por ahí, una voz está intrometiéndose en la ponencia. Por favor, silencien el micrófono. De ahorita me voy a perder. Principio de perdurabilidad. Perfecto, hemos concluido con la parte de los principios. Estoy bromeando, ¿eh? Yo sé que ha sido casualidad. Vayamos con las fuentes. Estamos siguiendo el temario que nos han pedido los amigos de Exprésate. Las fuentes son dos tipos de fuentes. Tenemos las fuentes directas y las fuentes indirectas. ¿Cuáles son las fuentes directas? Las fuentes directas son la Constitución, obviamente, la historia, la costumbre. Fuentes indirectas, la jurisprudencia constitucional, la doctrina y el derecho constitucional comparado, ¿no? ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es el objeto de estudio del derecho constitucional? Obviamente es la Constitución, pero la Constitución comprendida como este cuerpo normativo que tenemos que explicar, comprender, que tenemos que también criticar, porque si no hacemos eso, entonces no estamos entendiendo en todas sus dimensiones lo que es la realidad constitucional. Y obviamente la finalidad es la de la organización, o sea, entender la organización del Estado, ¿no? El funcionamiento del poder dentro de un ordenamiento jurídico y de un orden constitucional, pero lo más importante es el tema de poder regular el tema de los derechos fundamentales para evitar los excesos del poder. Porque creo que la conquista más grande que nos trae el constitucionalismo es primero que nos iguala a todos, ¿entiendes? O sea, el presidente de la República es igual a ti, es igual que yo. O sea, evidentemente hay una diferencia, el presidente encarga a la nación, o qué sé yo, pero a nivel de ciudadanos tenemos los mismos derechos. No es que él está más arriba o yo más debajo, sino que hay una cuestión de que somos iguales. La Constitución hace eso y me garantiza que por más poder que tenga alguien, por más dinero que tenga alguien, al final, ante la justicia vamos a ser todos iguales. Es verdad que eso es una utopía, en la realidad vemos que eso a veces no ocurre, pero es esa tarea de nosotros, buscar ese perfeccionamiento del sistema judicial, del sistema constitucional, de agarrar a veces a esos poderosos que no les gusta cumplir con la Constitución y hacer que se cumpla, ¿no? Esa es la tarea de nuestra generación, que chicos, si me están escuchando, jamás renuncien a eso, porque otras generaciones ya lo hicieron, ya renunciaron a ese sueño, y nosotros no podemos renunciar, ¿no? Cuando vamos a las ramas del derecho constitucional, hablamos no hablamos, por ejemplo, cuando se habla de las ramas del derecho, tenemos la rama del derecho penal, la rama del derecho civil, constitucional. No, esto acá hablamos de las ramas del derecho constitucional general primero, genérico. Te puedo hablar de Revolución Francesa, te puedo hablar de África, de la Constitución inglesa, Australia, general. Luego podemos hablar de la constitución específica, particular. Es la rama constitucional especial. ¿Cuál es esa? Cuando te hablo solamente de un país, ¿no? El constitucionalismo peruano. Ok. Luego tenemos el constitucionalismo comparado. Comparo la realidad constitucional de los Estados Unidos con la realidad constitucional del Perú. Y luego el derecho constitucional internacional, ¿no? El sistema internacional de derechos humanos, el sistema interamericano de derechos humanos, y etcétera, etcétera. Entonces, a todo esto, hemos tocado el tema de la fuerza normativa, ¿no? Porque hemos dicho que la Constitución es lo máximo, es suprema, es rígida. Por mi madre, que yo me tengo que regir por la Constitución, no puedo desobedecerla y es mi marco de actividad. Ok, pero ¿por qué? ¿Por qué yo me tengo que regir a la Constitución? ¿Qué tiene de especial la Constitución? Bueno, tiene una fuerza normativa. Y tú me dirás, ¿y de dónde viene esta fuerza? ¿Quién se la dio? Bueno, ahí justamente viene a calar lo que es el poder constituyente, ¿no? El poder constituyente, que es el que le da la fuerza normativa, y es un concepto que dentro de segundos ya vamos a pasar a definir. Pero como les decía al inicio de la presentación, hay un tema acá de que pensamos que esto es reciente, ¿no? La norma fundamental, esto debe ser pues de hace poquito nomás, entonces no es así. Desde las etapas más primitivas de la historia hemos tenido
grupos humanos, sobre todo los estados teocráticos de Oriente, que han definido su convivencia a través de normas fundamentales de carácter divino, ¿no? Normas fundamentales, por ejemplo, tenemos en la antigua Mesopotamia el código Hammurabi, el código de Manu para la India, las leyes de Minos en la antigua Grecia, tenemos los 10 mandamientos recogidos en el Pentateuco para el pueblo hebreo, escritos por Moisés. Entonces, hay una serie de leyes fundamentales que regieron durante mucho tiempo la vida de las personas, ¿no? De los pueblos. Obviamente, lo que trae el siglo de las luces, el fin de la Edad Media, la revolución de la Revolución Francesa, es reemplazar esta idea de la soberanía divina con la soberanía del ser humano, ¿no? Y venimos a suplantar, porque con ese sobretexto, yo no estoy cuestionando a lo divino, para acá si hay alguien creyente, se sustentaban en que su poder venía de Dios. Entonces era incuestionable. No, yo te abuso pues porque Dios dice, pues. Pero eso ¿dónde se ha visto? Entonces pasamos a un sistema distinto, ¿no? Pero estas normas fundamentales, como con los ejemplos que acabo de dar, nos remontan hacia los inicios de la historia. Sobre todo, quiero hablar de el orden jurídico en Atenas. Atenas es un caso sumamente importante en el tema democrático y también para hablar de poder constituyente. Porque en Atenas vemos cómo pasamos de una monarquía a una plutocracia a una democracia. Y esto mucho antes de la Revolución Francesa. Entonces, ¿qué pasa? En Atenas había monarquía, había un rey que manejaba todo, manejaba el poder legislativo, el gobierno, el poder judicial. Y tenía ¿cómo se están llamando ahorita? Tenía al areópago, en donde ahí tenía los consejeros, ¿no? El rey tenía sus consejeros, que eran pues unos ancianos, los ancianos de la polis que le daban consejos, pero nadie cuestionaba su poder. O sea, el rey era el soberano, ¿no? El areópago era simplemente consejero del rey. Hasta que finalmente la monarquía en Atenas cae y viene lo que es el gobierno de la aristocracia. Y la aristocracia impone los arcontados, ¿no? Que son 9 arcontes que regían y estos sí eran elegidos, pero no pues por la soberanía popular ni por el pueblo. O sea, había una división entre lo que eran pues los eupátridas, ¿no? Los nobles, y luego la plebe, las personas que se encargaban pues de, que no tenían la igualdad en riquezas, ni tampoco en derechos, como claramente vamos a ver. Entonces, este gobierno aristocrático tiene su fin cuando llega el gran y reconocido Solón. Solón fue un arconte, fue un filósofo, poeta, político griego, que cambia el juego de la aristocracia y nos traslada a la plutocracia con sus reformas que hace en Atenas. Por ejemplo, Solón desecha por completo el tema de la esclavitud por motivo de deudas. También la distribución de los derechos políticos por un tema de nacimiento, o sea, por noble, ¿no? O por tu linaje, antes tú por tu linaje, entonces yo por haber sido, yo Franco, hijo de Guillermo, hijo del otro Guillermo, entonces me corresponde a mí este cargo. Bueno, eso se acabó. ¿Entiendes? Acá no es que hijo de nada. Y eso lo trae Solón. Ahora, también hace reformas monetarias que benefician a los artesanos y a los comerciantes de Atenas. Pero ¿por qué llaman plutocracia y no democracia? Porque lo que hace Solón es dividir a la sociedad ateniense en 4. ¿Entienden? Tiene a los grandes propietarios, a los que son los caballeros, así es, a los pequeños propietarios y a los asalariados. Entonces, ¿qué hace Solón? Dice, tu nivel de participación va a ser determinado por cuántas propiedades tengas. Eso todavía eso no es democracia, ¿no? Como la conocemos hoy en día, pero sí se crea por primera vez lo que se llama la eclesia. ¿Qué es la eclesia? Para los atenienses, la asamblea popular, que era donde se iba y ya los arcontes empiezan a ser elegidos por la eclesia, que son todos ciudadanos mayores a 18 años, empiezan a ser elegidos por la eclesia. Y se crea también el bulé, el bulé que eran 400 integrantes, y de cada clase social de las 4 que les acabo de nombrar, se elegían 10 representantes. ¿Para qué servía el bulé? Para, de cierta forma, ponerle la agenda a la iglesia, no delimitar los puntos. Al final la iglesia se encargaba
de delimitar la legislación, las formas de gobierno y de elegir a los arcontes, que eran una suerte de magistrados, ¿no? Que eran una suerte de 9 magistrados que se encargarían ya del poder principal, de representar el poder de la Iglesia. Pero cuando hablamos de la Iglesia, ¿por qué es tan importante? Porque ahí vemos el primer esbozo de lo que es el poder constituyente. No en las dimensiones que luego va a desarrollar el reconocidísimo Sieyès en su obra El Tercer Estado, que es el espíritu de la Revolución Francesa, sino que es una forma más primitiva, pero ya podemos, ya finalmente, después de un montón que he hablado, definir qué cosa es el poder constituyente. Entonces, el poder constituyente es esta voluntad popular, o como lo diría Rousseau, ¿no? La voluntad general de los pueblos, que permite la creación de un orden constitucional que va a moldear la vida económica, social, política de los pueblos. Un modelo que va a regir tu propia vida. Pero ¿quién determina? ¿Quién? El pueblo lo determina. La gente lo determina. Por eso es cuando decimos la fuerza normativa de la Constitución. ¿De dónde viene? Del poder constituyente. ¿Y quién es el poder constituyente? Ustedes, yo, todos. Todos somos el poder constituyente. Todos los que integramos un grupo humano determinado. Entonces, aquí en la iglesia ateniense empezamos a ver ese primer esbozo de lo que es el poder constituyente. Obviamente, el modelo de Solón se ve perfeccionado, ¿no? Tenemos, gracias a Dios, la llegada del famoso Clístenes, ¿no? Que en Atenas, él sí, ahí podemos decir que llegamos a la democracia porque Clístenes ya se pelea totalmente con la aristocracia y dice, acá vamos a cambiar las cosas. Primero, que ya no van a haber esas divisiones por la cantidad de propiedades que tienes o no, sino vamos a hacer una división de 10 tribus por territorio, ¿no? Y ya no quería que la gente se identifique, porque antes te identificabas con tu familia, tu linaje, ¿no? Pero ahora lo que Solón quería es que todos se pudieran identificar y tener una relación directa con la polis. Ser ateniense por el derecho de nacimiento, ¿me entiendes? O sea, él ya desarrolla el tema de la igualdad, que hasta ese momento no había sido desarrollado ampliamente. Y Clístenes hace una transformación, ya el bulé ya no está integrado por 10 representantes de estas clases, o sea, llegabas al bulé simplemente si tenías, en el mejor de los casos, una propiedad, ya no. Él dice acá, hermanito, sorteo. En el bulé van a entrar, puede entrar cualquiera. ¿Me entiendes? Van a sortearse y la idea es que cualquier persona en determinado momento pueda estar en el bulé. O sea, que todos podamos formar parte. Porque se renovaba de tiempo en tiempo. Y el bulé, y que pasó de ser de 400 miembros a 500. ¿No? Y cada tribu, eran 10 tribus, denominaba 50, ¿no? 50 por cada tribu, y tenían ahí el bulé, y luego la eclesia, ¿no? La asamblea popular era conformada por el pueblo, todo ciudadano mayor a 18 años. No entraban los niños y tampoco entraban las mujeres. Evidentemente eso nos muestra de que aún no era una democracia real, ni siquiera de un constitucionalismo, ¿no? El constitucionalismo garantiza igualdad a todos los seres humanos, incluyendo obviamente la igualdad entre el hombre y la mujer, pero bueno, en esa época en Atenas aún no habíamos llegado a ese desarrollo filosófico, moral, que nos trae la era moderna, ¿no? Pero bueno, Clístenes cambió las cosas para Atenas y es un gran ejemplo. Por eso cuando hablamos mucho de la democracia siempre volvemos a Atenas. Y esta breve descripción que he hecho espero que les haya mostrado cómo es que Atenas pasa de la monarquía a la democracia. Y por último, se da lo que es el Tribunal Popular, Tribunal de Justicia, que tenía 10 miembros. Y cada miembro era elegido por una de las tribus. ¿Se dan cuenta cómo cambiaron las cosas, verdad? Porque antes de que el rey decidía a que fuera este modelo, evidentemente hay una gran transformación. Ahora, tenemos un problema, ¿no? Porque lo que acabamos de ver en Atenas es una forma de democracia directa. La democracia directa es un poco difícil que funcione cuando tienes 30 millones de personas. ¿Cómo haces para que en el Perú haya democracia directa? ¿Cómo juntas a 30 millones de personas que no entran pero ni en la base aérea de Las Palmas, donde fue la misa del Papa Francisco, que creo que hubieron 1,5 millones de personas, y ya estaba rebosando ese lugar? Imagínate, pues, 30 millones, ¿dónde entrarían? ¿Cómo hacemos la iglesia ahora? Bueno, entonces Rousseau dice, es verdad, no podemos hacer las asambleas populares, es complicado.
Entonces tiene que haber una suerte de manera que reemplace que reemplace, pero que igual haya poder constituyente, porque el poder constituyente no puede desaparecer, es la base de todo. Entonces viene a calar lo que es el referéndum, el famoso referéndum, que hasta hace 2 años, ¿no? Acudimos a un referéndum que no sirvió para nada, esa es mi opinión personal. Me encantaría que hagan un debate sobre eso acá en Exprésate, sobre el referéndum del presidente Vizcarra. Bueno, no voy a perderme hablando de eso, porque a mí me da cólera cuando se pierde tiempo y dinero, que no nos sobra en el Perú. Pero acudimos a un referéndum para las reformas constitucionales. Entonces, ¿por qué? Porque para cambiar la constitución, no pues es porque Vizcarra quiere o porque se le ocurrió a Marta Chávez, Dios nos libre, ¿cómo se llama? Que quieren cambiar la constitución. El pueblo está en la obligación de ir, bueno, ¿no? De ir a las urnas y decidir si sí o si no, dependiendo pues de las preguntas que se le pueda plantear, y el poder constituyente ahí se activa y se da el referéndum. Entonces el referéndum o plebiscito es esta manera de, ¿cómo se llama?, lograr que las personas, a pesar de ya no poder congregarse, ¿no? O sea, el referéndum viene de cierta forma, a suplantar lo que sería la iglesia ateniense, lo que sería la apela espartana, lo que serían los comicios romanos. O sea, viene a cambiar ese modelo porque ya pues no es realizable una asamblea de 30 millones de personas, imagínense en otros países, imaginémonos la China o la India. Bueno, ya no hay que hablar de la China porque no son tan constitucionales que digamos, ni tan democráticos, pero es imposible, ¿no? La gente es demasiada. Ahora, Rousseau nos dejaba muy en claro que la soberanía que emana del pueblo es indelegable. ¿Qué significa que es indelegable? Significa que ningún poder, ni siquiera el Congreso, ostente el poder constituyente, ostenta la soberanía. Yo he escuchado muchos congresistas que están equivocados, ¿sabes?, cuando dicen así. Les pasan este video después porque tienen que escucharlo. Dicen, oiga, nosotros somos el poder constituyente y que por acá, que no se puede vulnerar el poder constituyente, ¿cómo es posible que por acá? Oiga, un momentito, o sea, el poder constituyente es el pueblo. El poder, el Congreso es un poder constituido y es un poder constituido que representa al constituyente en cuanto a legislación, como el presidente de la República representa al constituyente en relación a la administración del gobierno, como el Poder Judicial representa al constituyente en cuestiones de hacer justicia y de defender las leyes, ¿no?, y aplicar la norma. Todos los poderes constituidos representan en su función y en su facultad al poder constituyente, que es el pueblo, pero no es a la inversa. O sea, hay un error ahí de pensar, no sé si pues como el Congreso saca las leyes, es el constituyente. No es así. No es así, hay que tener mucho cuidado. El constituyente solo es uno y es el pueblo, ¿no? Entonces, por eso Rousseau nos decía que no se puede delegar esa soberanía, ¿no? O sea, el poder constituyente corresponde abstractamente a la sociedad y en concreto al pueblo. Entonces, finalmente llegamos a lo que es el tercer estado, ¿no?, de Sieyès, que ya para agarrar acá la carnecita del poder constituyente. La Revolución Francesa es un hito sumamente importante. La Revolución Francesa cambia cambia el juego, ¿no? Juego de la humanidad. Y con Sieyès nos plantea lo que es el esfuerzo popular versus lo que es la autoridad tradicional, ¿no? La rebelión de los oprimidos versus los opresores. Entonces, cuando se da la Revolución Francesa, estaba este encuentro que era conocido como los Estados Generales. Esto, para los que han estudiado historia, saben, los Estados Generales tenían la siguiente estructura. Teníamos al clero, la nobleza y el tercer Estado. El tercer Estado era la gente, ¿no? La gente, pues, no la nobleza, la gente sin recursos, la gente común, la gente de a pie. Pero lamentablemente, en los Estados Generales, como es obvio, la nobleza y el clero se ponían de acuerdo, compadrito, ¿cómo sale la vaina? Ya, sí, para ti tal cosita, yo te doy otra cosa. Y el tercer estado, esos ahí, ¿no? Como decía María Antonieta, esos que coman las tortas, ¿no? Porque eso es... No, pues entonces si ella dice, un momentito, dice,
Un momentito. O sea, como que el tercer estado, que es la mayoría de las personas, que no, pues no hemos nacido con un título nobiliario, ni con mucho dinero, ni tenemos el apoyo de la iglesia, pero somos seres humanos, que merecemos derechos, que merecemos ser iguales. Entonces, se replantea, ¿no?, todo el sistema, y desde ahí partimos de que las personas tienen, o sea, todo el mundo, desde el noble, desde el clero, desde las personas que están en el tercer estado, todos tienen que tener el mismo valor. Entonces ahí se desarrolla este concepto ya más concreto, ¿no? Que el profesor Sánchez Viamonte en su libro también, que les voy a dejar el nombre del libro, que es muy bueno, cuando habla de sí nos dice que la soberanía, o sea, el poder constituyente es la soberanía originaria, extraordinaria, directa y suprema, en cuyo ejercicio la sociedad se identifica con el Estado y le da nacimiento. O sea, antes del poder constituyente no hay Estado. El poder constituyente lo que hace es moldear y darle vida al Estado constitucional. Y a partir de eso, ya la estructura, los derechos y los deberes que conocemos, ¿no? Entonces, el poder constituyente le da al Estado personalidad, le da una estructura, pero eso emana justamente de la gente. Pero ¿por qué hablamos de estas características? Estas características sí las desarrolla el doctor Sánchez Viamonte para describir al poder constituyente. Primero, es originario. ¿Me entienden por qué? Porque su primera manifestación es de soberanía y de origen funda. Es fundacional. Con el poder constituyente conocemos al Estado o a lo que es el Estado constitucional. Y luego tenemos de lo que es una constitución, que es lo que rige ese Estado. Entonces, antes de eso, no tenemos nada. Es extraordinario. ¿Por qué es extraordinario? Porque a diferencia de los poderes, poder judicial, poder legislativo, poder ejecutivo, el poder constituyente no es constante ni permanente. No estoy diciendo que no siempre está ahí, pero lo que me refiero es que su actuación es extraordinaria. Aparece en dos ocasiones. Para darle nacimiento al Estado y en ese sentido a la Constitución, y número dos, para reformar la Constitución. De ahí lo que se sostienen son los poderes constituidos, y ahorita vamos a ver de qué tratan los poderes constituidos. Entonces, ¿cómo se llama? La tercera característica, perdón, es la característica de suprema. No me hemos visto, es originaria, es extraordinaria, es suprema. ¿Por qué es suprema? Porque es superior a toda manifestación de voluntad. Creo que esta es una idea que ya hemos desarrollado bastante, ¿no? Pero se nos tiene que quedar. Venga de donde venga, sea el poder que sea la ley que sea el personaje que sea, la Constitución está por encima de toda la voluntad. Somete a públicos, somete a privados, somete a todos. Nadie está por encima. Por eso es que el Tribunal Constitucional, como organismo, es sumamente importante, determinante, y por eso es que muchos políticos y personas en el poder quieren pues ahí meter a sus cuadros y cosas. ¿Por qué? Porque deciden cosas trascendentales, porque interpretan la Constitución, como está delimitado en la Constitución política que les dan esa facultad, porque la Constitución abre caminos, cierra otros. Y es por eso de que hay que tener cuidado. Esperemos que este Congreso, si es que lo logra hacer, elija buenos miembros, ¿no? De forma transparente, a buenos miembros del Tribunal Constitucional, porque tienen en sus manos un gran poder. Yo me encuentro trabajando en este momento mi tesis para ser abogado, y justamente hablo de este tema del poder que tienen los jueces constitucionales, que hasta a veces puede decantar en excesos de abuso de ese poder, pero no voy a adelantar mi tesis por aquí, no es la sustentación, pero prontamente espero poder compartir eso con todo el mundo. Y bueno, aparte de Suprema, otra característica del poder constituyente es que es directo, ¿no? Necesitamos, ¿por qué? Porque su ejercicio requiere de la intervención directa de la gente. Por eso nos referimos al referéndum. O sea, si no es directo, no es poder constituyente, es cualquier otra cosa. ¿Entienden? Entonces, luego llegamos a las clases. Hay poder constituyente originario y poder constituyente derivado. ¿Cuál es el poder constituyente originario? Es aquel que da origen al Estado.
que da origen a una constitución. Ese es el poder constituyente originario. Poder constituyente derivado es aquel que aparece para lo que es reformar la constitución. ¿Vale? Ahora, titularidad, bueno, cuando me mencionan titularidad, yo lo voy a volver a nombrar, creo que a todos les habrá quedado claro ya. ¿Quién es el titular del poder constituyente? Ustedes díganme. No los puedo escuchar, pero yo sé que lo están diciendo. El pueblo. El pueblo es el titular. El poder constituyente corresponde al pueblo, como función mediante la cual ejerce el dominio de sí mismo y fija el marco hasta para una futura actividad constituyente. No hay otro reemplazo. Por eso cuando escuchan al congresista decir, somos el poder constituyente, no señor, usted es un representante. ¿Es un representante del poder constituyente? Claro que sí. Pero el poder constituyente somos todos. Son todas las personas de ahora. Eso ya es otro debate, que podríamos hacer otra ponencia y otro conversatorio sobre por qué, en verdad, si la Constitución es tan linda, porque como verán, hemos hablado mucho de la Constitución y de qué sé yo, y es muy lindo ese tema. La razón por la que yo estudio Derecho Constitucional, o sea, es mi especialización y por la cual he decidido orientarme en esta rama del derecho, es porque es hermosa, porque combina política, combina filosofía. Imagínense si esta ponencia fuera de derecho civil, estarían dormidos ya. Si fueran contratos, imagínate, yo estaría acá pues en el piso. Si fuera derecho penal, engorroso también. Con todo respeto para los civilistas, para los penalistas, para los laboralistas, Dios me libre. El derecho constitucional, además, es la base de todo. Todas las ramas que yo acabo de nombrar en algún momento se chocan con constitucional. Y dicen, uy, acá tenemos, ¿qué cosa dice la Constitución? Ah, no, dice esto. Ah, no, aguanta tu coche. La Constitución es lo primero, ¿no? Entonces, es por eso que a mí me encanta el derecho constitucional. Entonces hablamos de la titularidad. La titularidad del derecho constitucional es el pueblo. El pueblo es el que es el titular y nadie más. Luego vamos a hablar de lo que son el poder constituyente y el poder constituido. Creo que también eso ha quedado claro. No son lo mismo. Poder constituyente, fuerza normativa que emana del pueblo, constituimos un Estado, tenemos organizaciones. ¿Qué es un poder constituido? El TC. El Tribunal Constitucional es un poder constituido. Algunos podrían decir, Franco, pero el Tribunal Constitucional no será poder constituyente porque delimita... No, no es. Es constituido. La Contraloría, también. Los organismos constitucionalmente autónomos, ¿no? O sea, todos los que son, bueno, algunos no le dirían poder, ¿no? Pero algunos dirían que los poderes son básicamente el judicial, el legislativo y el ejecutivo. Pero todo organismo en general está constituido por la Constitución. Entonces, representan el poder constituyente, pero no es más que eso. Nadie tiene la voluntad para moldear la Constitución ni la realidad constitucional más que la propia gente. ¿No? Ahora, para explicar un poco de lo que es la diferencia entre poder constituyente y poder constituido, porque a mí me encanta esta parte porque nos muestra la importancia que tiene la gente. Y la importancia que tiene la gente, que no la conoce. Porque la gente no conoce su constitución, no conoce esta realidad, y que el poder está en nosotros. El poder está en el hermano taxista, en el hermano microbusero, en el hermano pescador, en el campesino, en la gente que toma la rienda de este país. En ellos está el poder. El poder, bueno, sí, en la práctica está en Palacio de Gobierno, en la CONFIEP, o qué sé yo, pero el verdadero poder está en la gente. Pero no lo sabemos. Y como no lo sabemos, se abusa. Y ahorita, pues, la Constitución es utilizada como se les viene en gana a los poderosos para hacer lo que hacen con este país. Y vemos la crisis, y vemos que tenemos tantos muertos. Yo no quiero responsabilizar al gobierno, por si acaso, pero no es el señor Vizcarra. Es la continuación permanente de los últimos siglos, ¿no? De los últimos años, décadas de nuestra historia republicana, donde vemos que no ha habido ningún interés en verdad por velar por la persona. Yo le decía a mi padre el otro día, papá, ¿cómo es posible que esté pasando esto con el sistema de salud? ¿Por qué es? No se invirtió en salud. ¿Acaso falta dinero? ¿Acaso falta dinero, papá? Cuando tenemos millones que se invierten en tonterías, invertimos millones de soles, de dólares, y no me digas que no hay para construir hospitales, que no hay para equiparlos. Ahora, cuando hay COVID, se nos lanza todo este tema
vamos a crear estas medidas para la higiene y la salubridad pública y vamos a equipar, vamos a hacer hospitales. Hombre, un poco tarde, ¿no? Me parece que es un poco tarde o no. O nunca es tarde, obviamente. Mejor hacerlo ahora que no hacerlo nunca. Pero a lo que voy es que el dinero para mejorar y transformar el sistema de salud siempre ha habido. ¿Por qué no se hizo? Falta de voluntad política. Pero hombre, si está en la Constitución, el artículo 1, la dignidad de la persona. Pero es que al político le importa un pepino tu dignidad y la mía y el humano. No a todos, ¿no? No quiero generalizar, hay políticos buenos. Son la minoría. Entonces, al final, que nosotros tenemos el poder, que nosotros tenemos la fuerza, el poder constituyente, pero nos pisotean. ¿Por qué? Porque primero, que estamos desinformados, no estamos educados, no conocemos nuestra Constitución, nuestros derechos, nuestros deberes, informarnos, y los políticos obviamente se regocijan en tenernos estupidizados. Y tenemos los medios de información que nos dicen una cosa y esto es guerra. Con todo respeto, no me gusta esto es guerra, creo que no sirve para nada. Disculpe, si alguien en asociación Empresas de País ve esto es guerra, deja de verlo, ¿no? O sea, tenemos un montón de programas y una cultura en general que tiende a esa desinformación. No hay una tarea cívica real por contagiar a los ciudadanos de lo que el presidente, por ejemplo, Ernesto Blume del TC siempre ha hablado del sentimiento constitucional, de que vivamos la constitucionalidad como una cuestión real. ¿Cuáles son mis derechos? ¿Qué puedo hacer yo como ciudadano? ¿Por qué esto es una injusticia? ¿Por qué hay desigualdad? ¿Cómo conquisto mis derechos? No hay esa cultura en el Perú. Y los políticos no quieren que haya esa cultura en el Perú. Más bien quieren tener a la gente desinformada. Y nos tienen ahí, ¿no? Nos engañan con la lucha contra la corrupción y nos venden un montón de eslogans, pero en la práctica no hay ninguna vivificación de la Constitución ni tampoco la información. El verdadero político, eso para que quede para el libro de todos, es el que educa a su pueblo. El verdadero político informa a su pueblo. ¿Qué nos quiere decir eso? Que ninguno de estos son políticos. Políticos ya en el Perú ya casi no hay. Enrique Bernales fue político. Andrés Townsend Escurra fue político. Aya de la Torre, Mariate, González Prada. Esos eran políticos. Pero cuando hablamos, y ideólogos, no pensadores también, pero cuando hablamos de estas nuevas generaciones vemos que no hay un interés. Por eso es tan importante que ustedes, sean o no abogados, o sean o no abogados, si no tiene nada que ver con el derecho, no te pido que te leas todos los libros y las doctrinas, no, pero por lo menos tu Constitución, conócela. Conócela porque si no la conoces, entonces no estás informado. Si no estás informado, van a abusar de ti. Se van a aprovechar. No va a haber una conciencia pública y si no hay una colectividad trabajando para tomar el poder de una manera legítima, constitucional, para detener los abusos, si no hay una organización real de personas que quieren transformar este país, no vamos a poder transformar nada. Pero de nuevo el poder está en ti. O tú te vayas a dormir hoy, o te estés tapando con la sabanita, quiero que pienses, oye, el poder está en mí. Yo soy el constituyente. ¿Y por qué entonces mi realidad es como es? Porque no estamos organizados, porque no estamos informados. Llegará el día en que eso cambie. Estoy convencido, porque yo creo que mi generación acá, los muchachos de la Asociación Empresas de Perú, y las muchachas también, hombres y mujeres, yo por eso estoy agradecido con ustedes que me hayan invitado a hablar el día de hoy, porque son personas que quieren cambiar las cosas. Ya es más de lo mismo, ya no. Más de lo mismo, ya no. Entonces, aún no hemos terminado, por si acaso, cuando me he emocionado nada más, pero cuando hablamos del poder constituyente y los poderes constituidos, el poder constituyente se relaciona al orden constituyente. ¿Y qué es el orden constituyente? Es la pura creación del sentido común social. O sea, es esta amalgama de convicciones, creencias y valores de la gente, que son el poder constituyente. Y el poder constituido es el orden constitucional. El orden, esa frase, ese concepto lo han escuchado un montón, el orden constitucional. ¿Qué es el orden? La estructura, las facultades, la normativa. Eso es, ¿no? El orden constitucional. Pero el orden constituyente reside en el pueblo. No esa es la diferencia entre poderes constituidos y el poder constituyente. Que nadie más te engañe de nuevo, ya te he dicho, poder constituyente hay uno solo. Ahora,
La pregunta de los 10.000 reales. ¿Es ilimitado o no? Porque yo he hablado tan bonito, ¿no? Que dicen, uy, no, el pueblo constituyente es lindo, es lo máximo, viene del pueblo, nadie nos gana, si nos unimos somos imparables y podemos hacer lo que se nos da la gana porque somos el constituyente. Ojo, ojo, déjenme decirles que hay limitaciones. No es ilimitado, como nada en la vida debe serlo. Yo siempre digo, cuando he tenido debates, cuando tú llevas el derecho a la extrema realización del mismo, generas la destrucción de ese derecho. ¿Por qué? Porque cuando ejecutas la libertad fuera de la razón, cuando ejecutas la libertad fuera de la lógica, fuera de estas máximas, ¿no?, que tenemos jurídicas y morales, terminas desdibujando el sentido original de ese derecho. Siempre tiene que haber límites, porque nada es ilimitado, ¿no? Nada es ilimitado, salvo Dios para algunos, de los que crean en Dios. Entonces, acá vamos al autor, el gran maestro George Jelinek, que nos habla sobre las diferencias entre, las limitaciones. Él tiene dos obras muy importantes para los que estudian Derecho y les recomiendo leer, es La Teoría General del Estado y lo que es Reforma y Mutación de la Constitución. Vamos a hacer otro día un conversatorio solamente de reforma constitucional, que no es el tema, eso es un tema, me pidieron básico, he tratado de ser básico, por eso he hablado también de historia, he incluido un poco también de la antigüedad de Atenas, un poco para que sea didáctico, ¿no? Porque si ya me meto muy al fondo en la lectura, es un poco tedioso, pero también lo podemos hacer, otro día estoy seguro. Las limitaciones nos ponen una clasificación de limitaciones. Y nos dice que están las limitaciones, las primeras limitaciones son las limitaciones heterónomas. Son aquellas limitaciones jurídicas, pero que están fuera de lo que es la Constitución. Entonces, un ejemplo, las limitaciones que te pone el derecho internacional. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, digamos que el día de mañana las personas quieren legalizar en el Perú, porque hay bastante populismo, ¿no? Eso es lo que yo condeno. Hay mucho populismo en lugar de información. El populismo, ¿qué es el populismo? El populismo instrumentaliza el sentimiento de indignación, porque todos estamos indignados, ¿no? Todos tenemos indignación por la injusticia y la corrupción. ¿Qué pasa cuando nos indignamos? Tenemos un sentimiento, una pasión. ¿Qué hacemos con eso? En lugar de canalizarlo bien a una organización sana, a una información, el político que es hábil, astuto, dice, tengo a la gente indignada, ya, vamos a agarrar populismo. Vamos a agarrar populismo, y populistas hay varios, populistas hay varios, ya sabemos quiénes son, no los voy a nombrar porque no quiero caer en sus susceptibilidades, que quizás tienen sus fans, pero por populismo hay un montón, que nos dice, sí, acá estamos persiguiendo a los corruptos, acá estamos haciendo, pero es puro bla, 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 puro palabreo, y no es verdad. Entonces, a la gente que tiene su pasión, su indignación, uy, sí, muy bien, está haciendo, pero al final es mentira, todo es desinformación, no se nos dice la verdad, y se instrumentaliza ese populismo, por ejemplo. Es un ejemplo que tengo que darlo, ¿ya? Porque es un ejemplo que tengo que darlo porque justo calza en el tema del referéndum. El referéndum último. Yo les pregunto a ustedes, ¿se acuerdan ustedes de las 4 reformas constitucionales? Del tema de bicameralidad, no reelección de los congresistas, el tema de financiamiento de los partidos políticos, el tema del Consejo Nacional de la Magistratura, que ahora es Junta Nacional de Justicia. Ya. Yo les puedo apostar, les apuesto por mi madre, todo mi libro de derecho, toda mi cena también de derecho, todo lo que ustedes quieran, ya mi corbata, todo, que nadie de los que fue a votar, bueno, no, nadie hizo exageración, la mayoría no conocía 3, no sabía de que la bicameralidad, ay, ¿qué será eso? El CNM, ¿qué es eso? ¿Se come? No, ya. El financiamiento de partidos políticos, ¿qué diablos? La no reelección congresal. Ese fue el tema que movió a todo el mundo, ¿no? Ese videíto que sacó el gobierno del dinosaurio bailando para un lado y para el otro, ¿cómo hacía? Sí, no, el gobierno se nos dijo cómo votar. El gobierno nos dijo cómo votar. El gobierno, poder constituido, le dijo al poder constituyente cómo votar. ¿Lo informó? No. ¿Hubo debate nacional? No. Se le impuso, dijo, tú vas a marcar sí, no. Y si no votas así, eres afrofujimorista. Eres afrofujimorista. Oye, pero hermano, yo no soy... No, cállate. Estás un Keiko. Pero no es que yo quiero canalizar acá. No analices nada.
la gente. Me lo han dicho a mí. Pero ¿por qué te opones al referéndum de Vizcarra? ¿Serás fujimorista? Oigan, eso es un insulto para mí. A mí cualquier cosa menos fujimorista. Y yo desde niño, mis padres combatieron al régimen fujimorista. No pude salir al parque porque vivía muy cerca del Pentagonito en épocas donde desaparecían personas. Y yo no pude salir a un parque hasta los 4 años. Yo sé lo que es el fujimorismo. Delincuentes. Destruyeron y quebraron el Perú. Moralmente, institucionalmente. Hicieron lo que quisieron, hicieron del Perú su chacra. Pero eso nada tiene que ver que con los pecados de ellos hacen santos a los de ahora. No, señor. ¿Qué es pensamiento crítico? Es analizar la realidad tal cual como es. Entonces podemos determinar que sí, el fujimorismo fue muy malo. ¿Y estos acaso son santos? ¿Toledo fue santo? No. ¿Humala fue santo? No. ¿Alan fue santo? Menos. PPK, jamás. Vizcarra, no diré nada por ahora, ya lo sabremos. La justicia dirá próximamente. Pero se dan cuenta que todos tienen sus problemas. Entonces, para no ir al análisis político, porque quiero quedarme en lo judicial, se convoca referéndum, que es la aplicación real del poder constituyente. Es que el poder constituyente va, pero se manipula el constituyente. Y le dice, así vas a votar. Vas a votar sí, sí, no. ¿Y cuál es el sí? Vas a votar para que no haya reelección de congresistas. Y el ancla de ese referéndum, ¿cuál fue? El tema de la no reelección. Y le agarraron a la gente por su pasión, porque todo el mundo estaba indignado de ver a Becerril. ¿Quién quiere ver a Becerril, pues? ¿Quién quiere ver a la Bartra? ¿Quién quiere ver a Mulder? ¡Ay! Sácame esos de ahí. Esos avergüenzan el Congreso. Entonces sale el presidente y dice, sal y vota por la no reelección congresal. Y la gente dice, sí, muy bien, que no regresen esos cochinos, desgraciados, malditos, dicen esos basuras que han destruido el Congreso. Oye, pero aguanta, ¿y los otros qué hacemos? Ah, no sé. Y, oye, pero ¿sabías tú, y acá viene la parte de la información que el gobierno jamás va a tocar, ¿sabías tú que el Perú, dentro de Latinoamérica, tiene una de las tasas de reelección más bajas? Una de las más bajas de la región, si no la más baja. Ahorita no recuerdo exactamente el dato porque no está en mi exposición. Una de las más bajas, solamente se reelige cerca del 30%. ¿Qué quiere decir eso? Que los 130 congresistas son muy pocos los que vuelven. Muy pocos los que vuelven. Entonces, tú instrumentalizas a la gente, motivas la indignación popular erróneamente y llevas a todos a votar con el tema de la indignación. ¿No? Marca que no. Es un sinsentido. La no reelección congresal no cambia la realidad del Parlamento. No cambia la corrupción en el Congreso. No cambia nada. Claro, el 2021 ya no vas a ver a Becerril. Ya no vas a ver a Luz Salgado. Bravo, bien, ya chévere, yo estoy contigo también. A mí tampoco me gustaba verlos. ¿Y cómo mejoró el Congreso? Han visto ahora los parlamentarios de ahora, ¿no? O sea, les pido que hagan ese análisis. Se darán cuenta de que no va a cambiar nada porque el problema no son quiénes eligen a los congresistas. El constituyente, el pueblo. ¿Se dan cuenta o no se dan cuenta? El problema son los partidos políticos. El problema son los sátrapas que se lanzan con denuncias por alimentos, violadores, rateros. Ellos se lanzan. La gente vota, entran, la gente se queja y ahora quieren no reelección. ¿Qué hacemos con los buenos, ¿Qué hacemos con los buenos parlamentarios que podrían regresar, que podrían continuar una labor importante en el Congreso? No se les va a permitir. No se les permite. ¿Por qué? Porque el gobierno te manipuló. Te hizo creer que la no reelección solucionaba la realidad política del Congreso y no soluciona nada. ¿Por qué? Porque van a volver malos, van a volver peores. Porque el problema es, primero, que la gente vota desinformada, y segundo, porque no hay un filtro bueno de los candidatos en lo que es el Jurado Nacional de Elecciones. Porque permiten que se lance cualquier, discúlpenme la expresión, pero porquería. Porque esos son personas inescrupulosas que vienen a robarle a la gente, que vienen a faltar al respeto a una institución sagrada como es el Congreso de la República, donde muchos hombres en la historia de Perú dieron su vida para defender esa institución. Miguel Grau, uno de ellos, que tiene hasta ahora su asiento en el Congreso. ¿Qué nos dice eso? Es un problema mucho más integral que no permitir la reelección. Pero todo el mundo fue a votar por ese punto. Feliz, salía con tu voto. Señor, ¿por qué ha votado? Había votado sí, 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 no. No lo quiero ver más a Mulder. Qué feliz estoy. Señor, pero
de eso no versa. ¡Ay, no sé! Yo estoy feliz, no lo voy a ver de nuevo. Bueno, pero sabes que igual pueden volver, no pueden volver peores. Bueno, es la manipulación del constituyente y se hace a través del referéndum. ¿Qué nos quiere decir eso? Que es frágil. Es un poder frágil en el sentido de que hemos llegado a tal punto en donde el poder, los poderes fácticos, el poder político y económico puede manipular al constituyente. Y eso es gravísimo. Eso es gravísimo para la democracia, porque sin un constituyente sano, informado, no somos nada y no avanzamos y nunca podremos desarrollarnos como una verdadera patria, soberana, igualitaria, justa, si no tenemos una clara primacía de un poder constituyente informado que en verdad tome las riendas de un país distinto, ¿no? Entonces, estábamos en las limitaciones, no tengo que terminar las limitaciones. Cuando hablábamos de las limitaciones, Jelinek nos habla de las limitaciones heterónomas. Y las limitaciones heterónomas nos dicen que hay fuerzas jurídicas exteriores a la Constitución que pueden cambiar, que pueden limitar el poder constituyente. Por ejemplo, si estaba en la idea del populismo, ¿verdad? Estaba en la idea del populismo. Si mañana sale que vamos a reformar la Constitución y el constituyente quiere, mediante referéndum, queremos poner esta nueva regla, ¿vale? Que las personas detenidas, sea un delincuente, violador, un asesino, vamos a torturarlas, vamos a cortarle los deditos, los vamos a dejar mancos para que sepan bien que jamás, nunca más deben robar. Y como es populista la medida, y la mayoría de las personas dicen, muy bien, hay que cortarle los dedos a todo el mundo. Entonces, hay que dejarlos mancos. Y encima, mientras que estén despiertos, hay que hacerlos sufrir. Y todo el mundo, y el constituyente, ojo, el pueblo dice, muy bien, pena de muerte, o tortura, o cortémoslo los pies, linchamiento. Y bacán, somos el constituyente, lo podemos poner. No, aguanta, no puedes. ¿Por qué? Yo soy el constituyente. Sí, eres el constituyente. Pero hay una cuestión que se llama los derechos humanos. Pucha, hay gente que no le gusta ese término, ¿no? Caramba, los derechos humanos, que sí. Y no te hablo de la Comisión Interamericana, podemos tener nuestras críticas, pero tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Tenemos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el cual se nos corta el tema de la tortura. La tortura está prohibida. Si mañana el constituyente agarra y dice, hombre, yo quiero torturar, no se va a poder. No se va a poder. Porque estaríamos atentando contra la dignidad de la persona, contra su vida. Son cosas que taxativamente defienden todos los tratados internacionales que tenemos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una serie de máximas universales, una moral universal, se quiere decir así, como lo habría planteado el gran Kant, que es que como sociedad avanzamos a tal punto en donde entendemos que la dignidad del hombre se respeta. Por lo tanto, le garantizamos su dignidad, su libertad, su vida. Si pierde su libertad por un delito, pues no lo vamos a humillar, no lo vamos a torturar. Y eso ya está obligado y sacramentado. Es la humanidad que avanzó. Entonces, el poder constituyente, como lo tengo acostado acá, se somete a la moral universal de lo que son los tratados en derechos humanos. Y por eso es que, eso, por favor, si me está escuchando, creo que acá Yusef y toda la asociación me está escuchando. ¿Por qué es tan importante este punto? Porque, por ejemplo, acá es cuando hablamos, no voy a hablar de este tema, tranquilos, pero cuando hablamos de aborto, porque hay este debate jurídico que es riquísimo, es un tema que a mí me encanta debatir porque es de grises, ¿verdad? Hay posiciones a favor y en contra sumamente respetables, a mí me encanta por eso el debate, porque compartes. Hay muchas personas que están en contra que dicen, tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tenemos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tenemos el Pacto de San José, no la Convención Americana de Derechos Humanos, y todo el sistema internacional de derechos humanos protege la vida, ¿no? Por ejemplo, protege la vida en todas sus dimensiones del ser humano. Y el artículo 30 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice, nada en esa declaración podrá en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
a la supervisión de cualquiera de los derechos, derecho a la vida. Les dejo eso para la reflexión. Yo convino a Asociación Expresa de este país que por favor pueda hacer un debate sobre el aborto, que sería genial. Yo creo que hay un poco de miedo a veces en hacerlo, porque yo lo hablo en la universidad también, y dice, hay que debatir sobre el aborto. Uy, no, Franco. Sí, bueno, ya habrá oportunidad, no, sí, pero la gente no quiere tocar. No, hay que hablarlo. Esto es un debate jurídico, filosófico, sociológico, que justamente también va a salir, podemos hablar de poder constituyente, podemos hablar de un montón de temas en relación al tema del aborto, en donde creo que también tengo muchas compañeras feministas que tienen muchos muy buenos argumentos también jurídicos, ¿eh? Hay de los dos lados. A mí me encantaría dar mi opinión y por favor espero que Expresa este país pueda hacer pronto un evento sobre el aborto en el cual me encantaría participar y espero que me llamen, por favor. No hay que temer los temas delicados. Vamos con la siguiente limitación, vimos la limitación heterónoma, ¿no? Los tratados internacionales, las máximas universales, y luego tenemos las limitaciones autónomas, que son de orden jurídico interno, ¿no? O sea, son las limitaciones que hasta puede poner la propia Constitución. O sea, el poder constituyente que se limita a sí mismo, ¿no? El poder constituyente, por ejemplo, artículo 1 de la Constitución, defensa de la dignidad de la persona humana. Y no sé, pues acá, a 50 años, el constituyente se le ocurre decir, no, pues que la dignidad no vale y podemos faltarle a la dignidad y podemos hacer lo que se nos da la gana. No, no puedes. O sea, así como hablamos de esas máximas universales de derechos humanos, lo mismo aplica para acá, pero ahora de un carácter interno, ¿no? Y bueno, por último, yo no considero tanto esta, Jelinek habla sobre las limitaciones absolutas, pero esos están relacionados al derecho natural. El derecho natural está un poco caduco ya, porque hablamos del derecho natural como un derecho influenciado por las leyes divinas, y es un derecho que hemos dejado de lado, por lo menos ya no está tan desarrollado, pero hay personas aún que son fanáticas del derecho natural. A mí me parecen interesantes algunos conceptos, sin embargo, no lo tomo tanto en cuenta. Entonces, el poder constituyente originario no es ilimitado. Que no te engañes de que no, podemos hacer lo que se nos da la gana, no se puede hacer lo que se le da la gana, hay limitaciones. Entonces, sí, bueno, eso ya se los mencioné. Finalmente, bueno, hay también el doctor de acá, Villar Campos, que es un catedrático argentino, recogiendo un poco también lo abarcado por Jelinek, que es obviamente anterior, da estas limitaciones. Por ejemplo, él nombra los límites suprapositivos del valor de justicia, que también hacen referencia al derecho natural, los límites que derivan colateralmente del derecho internacional público, como los tratados internacionales, ¿no? Entonces, también similar a lo que ya desarrollamos, sería redundar. Entonces, bueno, creo que, a ver, si mal voy a revisar mi temario, creo que hemos cubierto todos los puntos, no me ha faltado ninguno. Concepto, denominación, principios, bien, fue, objeto, finalidad, ramas del derecho, relaciones con otras ciencias. Bueno, no especifiqué, eso es muy simple. Así como hay derecho constitucional general, especial, particular, derecho constitucional comparado, internacional, obviamente hay ramas. Por ejemplo, derecho constitucional laboral, derecho constitucional tributario, derecho constitucional también hasta penal. Hay gente que se especializa en una de esas, ¿no? Entonces, hay diferentes. Hay derecho constitucional político. Ese es el que me gusta a mí. ¿No? Y bueno, después hemos desarrollado el poder constituyente, conceptos, antecedentes históricos, hemos ido hasta Atenas, las características las hemos nombrado, las clases también, la titularidad, el ejercicio de ese poder y, como no, acabamos de concluir con los límites del poder constituyente. Yo les quiero agradecer, obviamente vamos a pasar a lo que es la ronda de preguntas. Solamente espero que nos haya quedado pues súper, que haya sido todo claro. Discúlpenme si he sido rápido, tengo que hablar rápido, cualquier duda. No solamente hagan preguntas que yo no haya marcado, sino si he abarcado algo y no han entendido, también pregunten. Estoy abierto a escucharlos. Me parece que alguien va a leer las preguntas, yo las voy a anotar, iré respondiendo. Pero agradecerles nomás, agradecerle a Yusef la invitación y esta oportunidad. Para los que estudian Derecho, yo les quiero dejar una lección importante. Hay un libro de el profesor uruguayo, un jurista uruguayo que se llama Eduardo Juan Couture, que tiene un libro sumamente interesante que habla sobre los mandamientos del abogado. Y él, así, a lo Moisés, desarrolla 10 mandamientos que tiene que tener un abogado.
Y uno de esos 10 mandamientos es uno que a mí me encanta y se los voy a leer, que el que es procurar la justicia. Procurar la justicia. Tu deber, estudiante de Derecho, es luchar por el derecho. Pero el día en que encuentres un conflicto entre el derecho y la justicia, lucha por la justicia. Escoge la justicia, siempre. Porque a veces vas a encontrar vicios, vas a encontrar huecos. Yo sé que para los positivistas van a decirme, ¿qué es esto? El derecho es por sobre todas las cosas, la justicia es un valor. Bueno, eso pensarán ellos, no yo no. Yo creo, y me encanta esta frase, siempre la justicia. Porque si no puedo concebir, una sociedad en donde no se luche por eso, ¿no? No hay paz sin justicia, ni justicia sin derecho. Eso es todo por la clase de hoy y ahora abierto a las consultas que tengan. Gracias. Bueno, inicialmente agradecer por su ponencia, doctor González Mejía. Ha sido muy fructífera, muy positiva. Por mi parte, voy a proceder a dictarle las preguntas que están realizando los participantes. Inicialmente, el señor Daniel dice, ¿qué alternativa considera usted viable para empezar con una renovación de nuestro sistema político? Es decir, ¿cómo construir o conseguir políticos que sigan los parámetros constitucionales? ¿Considera fundamental que tengan una base sólida en principios y valores humanísticos, aparte de conocimientos legales? ¿O dónde considera que está el problema de tener deficientes autoridades? Ok, perfecto. Sería la primera pregunta, doctor. Apuntada. ¿Cómo hacemos? ¿La respondo una por una o me dices todas y cuántas hay? No sé, como tú quieras, tú dime. Responde una por una, yo le voy dictando pregunta y... Vale. Perfecto. A ver, Daniel, buena pregunta la que haces, ¿eh? Transformar el sistema político en el tema de los valores. Bueno, a ver, uno de los problemas fundamentales del problema, o sea, en el Perú de la política son los partidos. No tenemos partidos políticos. Partidos políticos verdaderos serían el APRA, PPC, Acción Popular. Pero mira lo que ha pasado con esos partidos. El APRA, yo siempre lo digo, el APRA murió en el año 79, con la muerte de Aya de la Torre. Caput. Luego se volvió, pues, el templo de García y ya una malversación ahí, ¿no? Alibaba y los 40 ya saben qué. ¿No? Eso fue lo que se volvió lamentablemente el partido. Tengo amigos capristas, ojo, tengo amigos que aún están en el partido, y yo les digo, a menos que vuelvan a las raíces y se deshagan de la cúpula que dejó García, como Mulder y toda esta gente, pues, que no es muy idónea, ya dejó de ser lo que era. El PPC igual tiene una actividad, o sea, supuestamente una democracia cristiana, una suerte de democracia cristiana o el social cristianismo, pero no llega a saber qué cosa quiere. Y bueno, Acción Popular, que recoge los postulados de Fernando Belaúnde Terry, el Perú como doctrina, ¿no? La conquista del Perú por los peruanos, es una frase que siempre me ha gustado, pero que quede en la época de Belaúnde, no hay luego mea culpa de los errores que tuvo el belaundismo, y a la actualidad la verdad es que muy poco queda de la ideología de Belaúnde en el partido de Acción Popular. Es ahora un híbrido, tenemos a Barnechea, a Mesías Guevara, a Johnny Lescano, a Raúl Descanseco, y una suerte de mazamorra ahí. Y luego de eso, discúlpenme, pero yo no veo partidos en el Perú. O sea, analicemos el tema de APP o de Fuerza Popular. O sea, para mí son siameses, ¿ah? En un artículo yo dije que Acuña era la continuación de Fujimori, no como corrupto, ¿no? Pero Fujimori es el que nos trae el tema del clientelismo. Una de las cosas gravísimas en política es el clientelismo. ¿Qué es el clientelismo? El clientelismo es la corrupción de la voluntad popular, no las dádivas, comprar el voto. No, eso Fujimori era un maestro para hacer eso. Fujimori nos tenía, llegaba, y sus hijos han sido pues sus más grandes, ¿no? Su más grande legado y aprendices, ¿no? De llegar, pues, Kenji llegaba con unas cocinas y arroz y aceite a los asentamientos humanos,
y la gente, pues mira, la gente dice, sí, igual me van a robar. Me van a robar. O sea, A o B, Fujimori o no Fujimori, siempre todos se me siendo choros. ¿Por quién voto? ¿Por el choro que no me da nada o por el choro que me da algo? Prefiero que me da algo. Me pido una cocina, sorteo, regalo comida, táperes. Fujimori perfecciona ese modelo. Pero luego llega Acuña. Y Acuña ya encaletadamente, sin la corrupción y sin la cochinada, pero nos trae una cuestión muy similar, ¿no? ¿Qué es esto? Tranquilo nomás, plata como cancha. Plata como cancha. ¿Qué significa eso? Yo puedo comprarlo todo. ¿Cómo crees que han hecho su política en el norte? Literalmente comprando todo. Entonces han ido corrompiendo eso. Yo creo que el clientelismo es fatal para la democracia. Y mismo Fujimori han hecho sus campañas políticas. Dádivas, comida, regalos. Y han corrompido la voluntad popular. Entonces, eso no es un partido, en mi opinión. Ahora, yo conozco a personas de APP. No estoy diciendo que no hayan dirigentes, gobernantes regionales, congresistas de APP que no hagan chamba. Ojo, que no se me malentienda de que yo estoy diciendo que APP es lo peor, no. Como institución, tú me has preguntado, ¿cuál es el problema con la política en el Perú? Te estoy diciendo que no hay partidos. Eso no es un partido. Si yo voy ahorita y le pregunto a alguien de APP, me siento con un congresista y digo, señor congresista, ¿cuál es la ideología de APP? De Alianza para el Progreso. No tienen una doctrina. Voy a Fuerza Popular. ¿Cuál es tu doctrina? No, que somos la derecha popular. ¿Qué es la derecha popular? A mí no me han contado. Yo quiero leer a ver quién es la derecha popular. No, que bueno, el fujimorismo es peor. Pues si tu marco de actuación es el fujimorismo, estamos complicados, ¿no? Y después vamos, el Partido Morado, peor, Dios mío, yo cuando escucho Partido Morado me da miedo. ¿Qué es el Partido Morado? Los propios chicos del Partido Morado no saben qué cosa es el Partido Morado. Dicen que son liberales, no son un híbrido también, que no comprenden bien qué cosas son. No hay formación política, no hay formación académica. Y por eso es que Exprésate el País es tan importante, porque quiere desarrollar ese trabajo justamente de formación que no hay. En los partidos ya no hay. Entonces, tenemos cosas como el Partido Morado, tenemos cosas como, bueno, UPP, ¿no? Unión por el Perú, que fue el partido ¿cómo me estoy olvidando? Del gran Pérez de Cuéllar, al cual yo tuve la oportunidad de entrevistar cuando era tan solo un adolescente. Por esos partidos, pero mira dónde acabó, en las manos de Antauro Humala. Entonces, hay una crisis, ¿no? Y sí es necesario, cuando hablamos de cualquier movimiento, o sea, si algún día, Daniel, tú estás interesado en formar parte de un partido, si te llaman, a mí me han invitado como a 3 partidos, yo nunca he militado. Si a mí me preguntan, Franco, ¿qué tanto que estás hablando? ¿Tú a dónde perteneces? ¿Tú debes ser de alguna asociación, de algún movimiento? Por acá. No formo parte de nada. Pero por mi madre que de nada. De ningún partido, de ningún movimiento, de ninguna nada. Algunas personas a veces me tratan de vincular a movimientos conservadores, o no, con mis hijos no te metas. Tampoco formo parte de esos movimientos. Por si acaso, porque el ser pro vida y no te hace parte de esos movimientos, porque yo por sobre todas las cosas soy una persona de derecho. Y considero que los fundamentalismos, vengan de izquierda o de la derecha, son lo peor para el país. Por eso que no me encuentro en ninguno. Pero en la razón y en la lógica, por supuesto que se puede argumentar. Pero no formo parte de un partido. Entonces, Daniel, ¿por qué no? Porque estoy desencantado. Y nunca he querido formar parte de ningún movimiento porque no me encuentro ideológicamente en ninguno. No sé qué soy. Hasta el día de hoy. No sé si soy un demócrata cristiano o un social liberal cristiano, porque en el liberalismo encuentro muchas cosas interesantes. En el socialismo también, en el marxismo nada. Bueno, no es que nada, pero no me gusta mucho el marxismo. Pero en el socialismo encuentro coherencias, también en el liberalismo, en la democracia cristiana también, en el social cristianismo, pero no veo un partido que recoja mis convicciones. Entonces, ¿qué falta en los partidos políticos? Falta escuela política, falta formación. La formación nos trae, evidentemente, tú me has dicho, ¿por qué estos políticos corruptos llegan al escenario? Pero porque no tienen formación política. Pero tú me dirás, oye, Alan García, tío, Alan García era un hombre cultísimo. Formación política no tenía, la tenía de sobra. ¿Qué pasó ahí? Ok, que no basta solamente con la escuela política. También necesitamos una formación en valores y una formación en ética. No es que Alan se convirtió en malo, en
en su segundo gobierno y se volvió corrupto, ¿no? O cuando ya era grande y tenía 30 y tantos, no. Miren, chicos, si ustedes a la edad que tienen, si están por encima de los 17, 18, están escuchando esta transmisión, esta videoconferencia, ya tienen ustedes una moral determinada. O sea, si acá algún corrupto me está viendo, me está escuchando, no es que se va a volver corrupto acá 10 años, ya es corrupto, porque ya lo aprendiste, o en la casa, o en el colegio, o en la universidad, ya tiendes hacia eso, no tienes claros blancos y negros. Pero obviamente una ética, pero esta escuela de ética y formación tiene que ser desde la adolescencia. Entonces ahí que viene el tema de la educación. Porque el otro día vi, bueno, tiene nada que ver con el tema constitucional, pero un video de estas bromas que graban en Larcomar, ¿no? Donde descubriendo a los infieles y botan un teléfono, le descubren una infidelidad y el chico le arroja el teléfono a la pileta, se moja el teléfono y el chico se va molesto. Y viene una señora con su hijito, recogen el teléfono de la pileta, lo secan y luego la señora se empieza a tomar selfies con el teléfono. Y viene el que está haciendo el programa de los infieles y le dice, señora, ese teléfono no es de usted, es del muchacho. Ay, no, dice, esta es mi bendición. El teléfono es el mío, yo me lo he encontrado. Y su hijito, que tiene 6 añitos, que está bajo sus piernas, lo mira en el entrevistador y le dice, sí, el teléfono es de quien se lo encuentra. 6 años. 6 años. Entonces, ¿qué te quiere decir? La sociedad está mal. Pero no solo son los políticos. La sociedad es corrupta. Yo eso lo escribí en un artículo. La sociedad es corrupta. Hay una hipocresía tremenda. Salimos a la esquina, la viveza criolla, el aprovechamiento de los contextos, cómo sacamos ventaja, cómo matamos al que está adelante para yo ser primero. Eso está en la cultura. Eso cambia con la educación. Y los políticos que tenemos son el reflejo de quiénes somos. No nos rasguemos las vestiduras y digamos, qué corrupción, los políticos cómo llegan y cómo está la sociedad. El peruano que se aprovecha, que miente. Somos eso. No nos engañemos entonces. Entonces tiene que haber un trabajo, una reforma educativa en el tema de valores y ética. Cuando yo hablo de reforma educativa, no, en la educación estamos pensando en otras cosas. Yo no digo que está mal, mira, tenemos años discutiendo, por ejemplo, el tema de género. Está bien, es un dato importante. Pero ¿quién habla sobre los valores? ¿Quién le hablamos a los críos sobre el bien, la verdad, la justicia, la dignidad, el amor al prójimo? No estamos matándonos por otros temas. No les enseñamos, ya, ok, eso es el colegio. Y luego, los partidos políticos, de crearse, de constituirse, escuelas de formación política y escuelas de formación en ética, para los jóvenes que están entrando en política. Porque si no van a ser igual de sátrapas que los de siempre. No va a haber un cambio real. Porque ya van a ser corruptos. Ya con 20 añitos, ya tienen el chip ya de lo gris. No, es que eso es interpretable, hermano. Es que depende de. Pero, oye, ojo, hermano, o bien o mal. No es así, pues, hermano. No. Podemos hacer el gran fainón, hermano, ¿no? Como Rómulo y Don Vieto. Y no tiene nada de malo. Porque estamos en los grises de la vida. Los políticos viven en los grises. Ya no, pues, ¿no? Blanco o negro. No digo que no todo. Hay grises, evidentemente. Hay grises. Pero hay cosas en las que es o blanco o es negro. Pero esa concepción viene de casa. Y si no es de casa, del colegio. Y si no es del colegio, del movimiento al que perteneces. Y si en tu movimiento no te están enseñando a que hay una moral, a que hay una ética en la que tú quieras, hermano, no sé, la ética utilitarista de Stuart Mill, o si quieres desarrollar la aristotélica del término medio, o la kantiana, o la platónica, la que tú quieras, pero tengo una ética. Tengo una ética. Religiosa o no religiosa, la que tú quieras. Pero lo que pasa es que no hay formación de líderes. Y no hay formación de políticos. Y los políticos llegan, ya generados, llegan y tenemos estos partidos políticos que son cuevas de intereses. Así lo vamos a nombrar, cueva de intereses. Entonces, entramos en política porque entendemos de que la política nos va a dar un rédito. La mayoría de personas está por eso. O por el dinero o por el poder, me va a dar un cargo. Uy, hermanito, apoyo, sé que soy un delincuente, ese que se lanza al presidente.
¿Qué me importa que no gane? Pero va a meter congresistas. Y si mete congresistas, hermanito, me da mi puesto, pues en el Congreso. Y tengo mi puestito ahí, ya me aseguro con mis 5.000, 6.000 soles al mes. La hago linda, hermano. O me lanzo para acá, no gano, pero creo tal contacto, hago esto. Y esos son los vínculos del poder. Como dicen, el poder corrompe, ¿no? El poder absoluto corrompe absolutamente. Es que decir poder no está mal, es que está mal es para el ser humano. Porque el poder es para el servicio. El poder constituido es para servir al constituyente. Pero no lo hemos entendido así. ¿Por qué? Los partidos políticos no son escuelas de formación doctrinaria ni ideológica, ni buscamos transformar los pueblos, sino son escuelas de intereses. Oye, vas a entrar acá, oye, tengo un cuadro, buenísimo, lo voy a traer acá, va a llegar a ser ministro, va a ser congresista, me va a jalar, voy a tener tal cargo, y ahí tenemos así a los Richard Swings, que ha estado swing, durante un montón de tiempo, cobrándole miles de dólares al gobierno, el presidente Mutis. Bueno, como es Richard Swing, no, déjenme decirles que es uno que ha descubierto la prensa, bueno. Richard Swing hay un montón. Estamos llenos de Richard Swing, todo el país, todas las instituciones, compadrazgos. No hay meritocracia. ¿Cómo transformamos eso? Reforma educativa, reforma de partidos políticos y reforma de las instituciones. Sacaban los padrinos, sacaban los compadres. Y traemos acá los cambios reales. Que el poder sea de las personas que quieren servir. Si quieres hacer dinero, hermano, métete a hacer empresa. Que los que peso en la... Si quieres hacer plata, pon tu empresa, hermano. Vas a ser muy exitoso. Pero no es política. La política es para servir. Y la razón por la que vivimos como vivimos ahora es porque los que hacen política no están para servir a nadie. Están para servirse a sí mismos. Gracias, Daniel, por tu pregunta. Como punto siguiente, doctor, el señor Ortega Aguirre señala, con respecto a la Constitución del 93, dice, sobre la Constitución de 1993, que se sometió a referéndum y solo tuvo la aprobación de la tercera parte de la población, ¿se podría decir que es legítima y que representa a la población, tomando en cuenta que 1 de cada 3 peruanos votaron a favor? Esa pregunta me encanta. ¿Sabes por qué? Me encanta porque es un dilema, acaso yo digo personal, Ortega Aguirre. ¿Cuál es su nombre? Porque quiero decirle por su nombre, pero estos son sus apellidos. ¿Cuál es su nombre? Se llama Edwards George Ortega Aguirre. Edwards, perfecto. Edwards. A ver, Edwards. Mira, la Constitución del 93 fue un texto en sus orígenes despótico, autoritario, arbitrario. Así ha sido como constituyente. ¿Sabes por qué? Porque se utiliza, o sea, Fujimori y Montesinos, con todo ese tema del terrorismo, estaban a punto. Tú sabes que Abimael Guzmán pudo ser capturado mucho antes ¿cómo se llama? Del año 92, de septiembre. O sea, Abimael Guzmán pudo ser capturado a fines del 91, si no me equivoco, o inicio del 92. Pero no lo hacen. Los propios miembros del grupo G dicen, Montesinos no nos dejó. Y tuvimos que esperar hasta septiembre del año 92. ¿Por qué? Y luego está el famoso 5 de abril de 92, el autogolpe. ¿Por qué? Porque todo este discurso de la lucha contra el terror lo utilizaron para justamente dar el golpe y luego hacer esta modificación de la Constitución. De la Constitución del 79, que no tiene ni pies ni cabeza con esta última. La Constitución del 79 aglomeró a los más grandes políticos de la historia peruana, con Aya de la Torre, que era presidente de la Constituyente, y fue una Constitución que dio luz a los derechos sociales, laborales, a la igualdad. Mientras que esta del 93 fue la base fundamental para que el fujimorismo instaurara su dictadura. Eso es lo que es, en la práctica, o es lo que era. ¿No? Porque, ¿qué pasa? Fujimori ahora decía, Constitución del 93, cambiamos la regla del juego, luego me puedo reelegir. En el año 95, como se terminó reeligiendo, y instaura, o sea, la Constitución del 93 es la base de todo el fujimorato, de lo que es 92 al año 2000. Sin asamblea constituyente, sin consti del 93, no llegamos al 2000 con Fujimori.
Fujimori necesitaba otra carta magna. Ahora, ¿qué pasa cuando cae el Fujimorismo? Evidentemente, y acá hay un desarrollo que lo deben haber visto mis compañeros en Derecho Constitucional 1 de la Ruiz de Montoya, que ven el tema de las clases de constitución de Karl Loewenstein. Loewenstein hace una división entre lo que son las constituciones semánticas, ¿no?, y las constituciones normativas. Y la constitución, a priori, del 93 sería una constitución semántica, porque es irreal. Primero, como tú dices, has hecho bien en dar las estadísticas de cuánta gente votó. No representa en verdad la voluntad de la gente, a pesar de que la gente estaba en su mayoría a favor del autogolpe y engañada por el Fujimorismo, porque el Fujimorismo, bueno, hacía algo un poquito similar a lo que pasa hoy, ¿no? Todos los medios decían, muy bien, Fujimori, se cerró el Congreso, muy bien. Y al final la gente estaba desinformada, la gente, ¿no?, siempre la misma praxis de los políticos malos, y la gente avaló. Pero es verdad que la constituyente, casi la mitad del país, no estuvo con esa nueva constitución. Entonces, ¿representa a los peruanos? A priori, te digo que no. Pero ¿qué pasó? Cuando llega el año 2000, cae el Fujimorismo, Fujimori se va como un cobarde, renuncia por fax, viene el 2001, los cuatro suyos, la democracia, como decía Toledo. Pobre Toledo, ahora está en otro país. Eso es lo que pasa. Pienso en 2 meses, cuando quieren ser corruptos. Mire, ese tío salió de Cabana, de 11 hermanos, de la nada, se logró, triunfó, llegó a Stanford, Harvard, presidente del Perú, un legado increíble. Ratero. Ratero. ¿Qué cosa quedó? Nada. Entrará a los anales de la historia como un delincuente. Me logró todo. Pensemos 2 veces. Entonces llega Toledo, viene la democracia, entre paréntesis, la democracia, y viene el cambio. Eso, cuando termine tu pregunta voy a explicar eso. Y el Tribunal Constitucional de ese entonces, cuando ya se reitere el tribunal en el año 2001, ya retornamos a un Estado constitucional de derecho, no se cambió la Constitución. Habían muchas cosas en contra, no se puso de acuerdo ni el Ejecutivo, ni el Legislativo, ni el Tribunal Constitucional. No hubo voluntad política. Obviamente había una constituyente. Ese es el poder constituyente. O sea, y los fujimoristas hasta ahora te dicen, yo, Marta Chávez, yo formé parte de la Asamblea Constituyente del 93. Bueno, la gente votó, ¿no? Eso crea un debate. Pero mucha gente dice, no, pero esa constitución es espuria, deberíamos cambiarla, porque en verdad sí fue todo un teatro para que Fujimori y Montesinos se consolidaran en el poder. Por supuesto que lo fue. Pero no se cambió. Y el Tribunal Constitucional del año 2001 hasta el presente año le ha dado validez a través de su jurisprudencia, a través, ¿no?, de sus sentencias. Ya ha marcado una pauta. Y lo que era una constitución espuria, una constitución semántica, en palabras de Loewenstein, se ha transformado en una constitución normativa. ¿Por qué? Porque el ente máximo de interpretación constitucional, que es el Tribunal Constitucional, ya le ha dado validez. Los actos públicos, los actos constituyentes, ya estamos en otra etapa. Si esta pregunta tú me la hacías en 2001, te decíamos, hermano, hay que cambiar esta vaina. Hay que cambiar. Y por último, ya, si la del 79 no nos parece, porque hay cosas que pueden ser caducas o cosas que se pueden mejorar, llamemos a otra constituyente y hagamos una de verdad. Hagamos una de verdad. Ahora sí, con la participación popular. Y ahora sí, ya no un gobierno de facto que ha tomado el poder en contra de la Constitución, sino democráticamente con todos los partidos y la población. No se hizo eso. No se hizo, y ya con los años, como te digo, no hay vuelta atrás. No estoy diciendo que no podemos cambiar, por supuesto. Podemos cambiar la Constitución. Oiga, yo soy uno de las personas que te dice que necesitamos una Constitución, pero aguanta. Con estos constituyentes, con estos políticos, Dios nos libre de una nueva Constitución. Dios nos libre me imagino, de los fujimoristas,
me imagino a la izquierda ahí de Verónica Mendoza, me imagino a los liberales confundidos, a los progresistas antiderecho, que se ponen ahí y quieren hacer una constitución tan sagrada como es este texto constitucional. Yo me aterro. Trabajemos más bien. ¿Qué te parece si hacemos una constitución nosotros? De acá a unos 10, 20 años. Yo encantado. Pero hay que trabajar mucho para eso, no es sencillo. Porque te digo, de los que son ahorita actores políticos, la mayoría, a mí me dan miedo que hagan una nueva constitución. Pero ya respondiendo a tu pregunta, sí, yo creo que han habido dos etapas. Una etapa en donde la constitución era claramente semántica, claramente que iba en contra de la gente, claramente antidemocrática, y luego se ha visto validada por los actos de los poderes constituidos, por los actos del Tribunal Constitucional. Ahora, ¿por qué mencionaba que iba a mencionarte un punto al término de mi pregunta? Porque se nos vendió esta idea, yo crecí creyendo eso, de que la democracia llegó al Perú en el año 2001, que se acabó la corrupción, pero fue un invento, fue una ilusión. ¿Qué pasó? Cayó el fujimorismo, cayó el montesinismo, pero la estructura de poder de corrupción no cayó, cambió de apellidos. Y entonces así llegamos a Toledo, llegamos a García, Odebrecht, la compra, la coima, los 30 millones por acá, la Bajato. Llegamos a los Humala, gasoducto. Llegamos a Nadine, llegamos a Pepe, Westfield Capital. No sé si hay algún Pepe Causa, ¿no? Le tienen cariño porque lo ven viejito, bonachón, pues tremendo lobista. Todo, yo voté por él, porque no quería que ganara Keiko. Pero esta parte creo que lo mismo hubiera sido. Hay personas que dirán, no, Franco, ¿cómo vas a decir lo mismo? Bueno, de verdad que, miren, lo que pasa en el Perú, ¿y por qué toco ese tema? Porque se dan cuenta de que todos los problemas actuales del país se los atribuimos al fujimorismo o al APRA. El APRA Fujimori, claro, eso fue antes, eso fue hasta que disolvieron el Congreso, ¿no? Que podríamos hacer otro conversatorio, ¿fue constitucional o no? El tribunal dice que sí, hay muchas opiniones. Pero se nos dice de que llegó la democracia, llegó el cambio, pero la verdad es que cuando tú te das cuenta, a ver, ¿por qué responsabilizas ahora de todos los males del Perú a Keiko o a Alan? Alan está muerto. Sí, son corruptos, yo sé que son de lo peor, pero te das cuenta que el problema del Perú de hoy es el gobierno, es la administración. ¿Quiénes tienen el poder ejecutivo? El fujimorismo. El fujimorismo no es gobierno hace 20 años. El fujimorismo no administra los recursos de este país hace 20 años. Franco, pero es que, y su mayoría congresal, el Congreso legisla, el Congreso fiscaliza, el Congreso por ningún lado gobierna, no maneja el presupuesto, no ejecuta, no hace los grandes programas, las grandes obras, eso lo hace el presidente. Y quiere decir que Toledo, que Humala, que Alan, que PPK y que prontamente Vizcarra entrarán en esa lista, han sido parte de lo que yo llamo un monopolio del poder. Vizcarra nombrando viceministros humalistas. Es un círculo vicioso. ¿Te das cuenta que se reparten el poder entre ellos? No hay una renovación. Tú nómbrame quién ahorita, un outsider o alguien fuera del establishment, no me digas Guzmán, hermano, porque yo ahorita me voy, corto acá la transmisión, me tiro por la ventana. Guzmán, con su discurso de que los dinosaurios, él es el primer dinosaurio. Ha trabajado con Ollanta así, con Nadine. Así. Está ligado a todas las redes de poder y lo han tratado de dirigir, ahora se cayó, ya no es él, ¿no? Ya no es el elegido, ya no es el Ana, ya. Tuvo su momento, le salió su videíto, ¿no? Que se iba corriendo. ¿Cómo te vas a correr, pues, Julio? Tienes que encarar. No vayas encima, no estás sacándole la vuelta a tu esposa, por lo menos encara la situación. Esas son las clases de líderes que tenemos en el Perú, ¿no? Que se caracterizan por la cobardía y por la mitomanía, tendientes a la mentira, como Toledo habló en su día. Se eligen estas cosas que quieren ser como que versus, mostrarse que son la renovación y no son renovación. ¿Te das cuenta? Entonces, y hay estas figuras, bueno, y ahora alzan ahora en la nueva figura, Salvadorcito del Solar. Uy, Salvador del Solar, el cambio. Hombre, Salvador del Solar que salía a defender al PPK y que decía que PPK jamás había cometido nada malo. Esa es la idea que nos venden. Yo les digo y los motivo a que el 2021 apoyemos
a quien sea, bueno, no a quien sea, pero a un buen candidato con valores, con principios, con integridad, que no forme parte de esta red, de este monopolio del poder. Porque la mayoría está en redes, está, y nada bueno va a salir de aquellos que ya forman parte de esta mazamorra de corrupción que involucra al fujimorismo y a todos los demás que han venido después. Nos han vendido la idea de la lucha contra la corrupción, pero que ha sido una vana ilusión. Doctor, disculpe, lamento interrumpirlo. Lo que No, no, pasa no. es que ya estamos a punto de entrar a la ponencia de Carlos Fernández Fontenoy. Tenemos... Le mandan un abrazo, es el profesor de la Ruiz. Sí lo conozco, sí lo conozco. Sí. Bueno, en todo caso, tenemos que dar por finalizada esta ponencia. Muchas gracias por su participación. A usted, doctor González Mejía, por su ponencia. Como mencionaba, ha sido muy enriquecedora. Y proceder a la siguiente ponencia que nos tocaría con el doctor Fontenoy. Muchas gracias. Le vamos a proceder a mandar el link. Y bueno, buenas tardes para todos. Buenas tardes para todos, agradecerles nuevamente a ustedes, a Yusef, a todo el equipo y a todas las personas que me han escuchado cerca de 2 horas. Les agradezco por su tiempo y no nos olvidemos, chicos de Exprésate y para el público en general, que hay que cambiar este país y no hay que demorarnos en esa tarea. Un abrazo y que Dios los bendiga.